Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, una espadaña en este tiempo de verano que nos lleva a un lugar muy especial y muy hermoso, que es Granada. Y vamos allá con San Juan de la Cruz, de la mano de María Ángeles Álvarez, como todos los últimos viernes de mes. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Hola, buenos días, María Ángeles. Hola, un saludo para todos. Por fin llegamos a Granada. Y máxime en estas fechas de verano, donde la naturaleza tanto nos invita a contemplar paisajes tan hermosos como los que supone Granada y todo su entorno, su montaña, su sierra. Qué suerte a aquellas personas que puedan visitar estos días de primavera, verano ya, en Granada con toda su belleza. Y bueno, si hoy en este programa que vamos a hablar de cómo fue la vida de San Juan en Granada, pues van a estar luego viendo los lugares en directo. Hay que ir a esos lugares. Yo tengo que decir que una vez que fui hace 2-3 años atrás, me perdí por ese lugar del Campo de los Mártires. Y además tiene un ajardinado y un entorno de naturaleza que vale la pena. Un sitio precioso, precioso, y sobre todo para todos los que tenemos tanta devoción a San Juan, pues es un lugar que tenemos que ir cuando vayamos a Granada. Hablamos en el programa anterior que, bueno, la ilusión que tenía San Juan y también la hermana Ana de Jesús era que fuera la propia Madre Teresa la que fuera a fundar Granada. Así es. Que además era una de las aspiraciones de la santa, porque ella siempre quería fundar en ciudades del estilo grandes, ¿no? Como era Granada en aquel momento, con la universidad y con todo. Pero no pudo, porque tenía que, como dijimos también, ¿no? Tenía que ir a Burgos, a la última fundación. Del otro lado, y máxime en ese tiempo. Sí, con lo cual, qué misterio, ¿no? En vez de ir a Granada, también quedó pendiente de haber ido a Caravaca. Y Caravaca y Granada, pues ahí tenemos a San Juan de la Cruz tapando agujeros, digámoslo así, y Santa Teresa, pues del otro lado de España. Claro, y dejó 2 hijos ahí pues tocados. Por un lado, como dijimos, ¿no? El pobre San Juan estaba hasta un poco triste, un poco deprimido, pues porque no hacía mucho que no veía a su madre, que la consiguió ver unos días en Ávila, porque quería estar con ella, porque quería volver a Castilla, ¿no? Y por otro lado, Ana de Jesús, que quería pues que fuera la Madre Teresa la que llevara a cabo esta fundación, que como vamos a ver fue muy complicada. Bueno, pues como todas las fundaciones teresianas, ¿no? Y las fundaciones de los frailes también fueron muy complicadas. Bueno, pero la hermana Ana de Jesús se quedó triste porque la madre no podía venir, pero le quedó claro que el Señor le pedía que fuera ella la que hiciese la fundación y por lo tanto, bueno, pues para allá se lanzó. Antes había estado el vicario provincial en Granada, pues negociando para adquirir el inmueble con las comodidades que las hermanas necesitaban, pues luchando con los arrebatos del arzobispo contra la fundación. Como vamos a ir viendo, el arzobispo puso muchísimos problemas en esta fundación. Y salieron de Beas, pues Juan de la Cruz, Pedro de los Ángeles, Ana de Jesús y el día 15 de enero de 1582 llegaron pues para ver si el arzobispo les daba licencia y que no estuviese, como dicen en las crónicas, ¿no? Tan recio en admitirnos, ¿no? Sí. Bueno, cuando llegaron, pues ocurrió un hecho así como de naturaleza que parece que marcaba un poco el momento, ¿no? Esa misma noche, pues se oyó un trueno tremendo, ¿no? Y entonces cayó el rayo en la casa del arzobispo, ¿no? Muy cerca de donde él
donde él dormía. Y entonces pues se quemó parte de la librería del arzobispo y, según dicen, pues se mató algunas bestias. Nos imaginamos que será pues algunos animales o no sé, algo que había, algunos animalillos que hubiera por allí que quedaron completamente pulverizados por el rayo. Y esto pues atemorizó al arzobispo, le ablandó un poco y dijo, bueno, pues en ese momento debió de pensar, bueno, a ver si esto es por negarme completamente a esta fundación de Santa Teresa, ¿no? Sí. Y entonces el señor que... parece que el arzobispo se ablandó un poco, pero el señor que había alquilado la casa al padre vicario pues se volvió atrás en su decisión porque le pareció casi cosa de brujería y dijo, madre mía, ¿cómo voy a alquilar yo? Mira lo que ha pasado. Lo que le ha pasado al arzobispo, le dio como miedo y dijo, no, yo no quiero entrar con estas personas que tienen estos poderes, ¿no? De momento que, como vemos, estaba todo muy complicado, ¿no? En este momento estaba como oidor de la audiencia de Granada, pues un señor muy importante en la vida de Fray Juan, ¿no? Que es don Luis del Mercado. Y bueno, como vio que había todo este problema tan grande, pues, y que las monjas estaban allí ya y que el arzobispo no les daba la licencia, que el que les iba a dejar la casa se había echado atrás por el rayo, todo, pues entonces habló con su hermana, Ana de Peñalosa, para poder acoger a las fundadoras en su casa, por lo menos de manera provisional, ¿no? He recogido yo una cita, ¿no? Un texto que nos habla de esto, que dice: dándoles un pedazo en que estén de por sí, y con gran prisa comenzó a aderezar su casa y a componer todo lo necesario para la iglesia y nuestro acomodamiento. Entonces, bueno, la comitiva llegó a Granada, estamos hablando de este 20 de enero, y ahí en la puerta pues estaba doña Ana de Peñalosa, que los recibió, según dicen las crónicas, con mucha devoción y muchas lágrimas, ¿no? Y bueno, pues ahí entraron. Ana de Jesús, pues de manera muy inteligente, pidió que se encerraran en la casa, sin tocar campanas, o sea, sin que todo el mundo se enterara, sin decir oficios, sí, un poco, sin decir oficios, hasta que el arzobispo les diera de una vez la licencia. Y le mandó una nota al arzobispo suplicándole que viniera a darles la bendición y a poner el Santísimo Sacramento, porque aunque era fiesta, no iríamos misa hasta que no lo ordenase su señoría. Así decía la carta que le mandó. Y bueno, esta carta parece que surgió efecto y el prelado contestó con mucho amor diciendo que fuésemos bienvenidas, que él se holgaba mucho de ello y que quisiera poder levantar para venir a decir la primera misa, mas que por estar malo enviaba a su provisor que la dijese, hiciese todo lo que yo quisiese. Bueno, con lo cual a las 7 de la mañana cantó misa el provisor, don Antonio Barba, acompañándole en lo alto como diácono nuestro padre Fray Juan de la Cruz. Bueno, y después de todo esto, de que ya, bueno, pues habían dicho la misa, ya parece que la pequeña comunidad estaba en la casa provisionalmente, pero en la casa del Mercado, bueno, pues fueron a ver al arzobispo, don Luis del Mercado, y el licenciado Laguna, para darle las gracias por haber mandado y haber podido. Y resulta que se encontraron que el arzobispo estaba enfadadísimo. Estaba que echaba chispas. Bueno, no es la primera vez que pasa estas cosas en las fundaciones. En las fundaciones de Santa Teresa esto es como una especie de... Sí. Es una especie de cosa que hemos dicho muchas veces, padre. Es que... Bueno, yo creo que aquí como pastores sacamos una conclusión, cómo tenemos que afinar nuestro espíritu para poder captar las cosas de Dios, porque es que luego, si no, al menos en la historia y más de los santos, pues quedamos como personas que obstaculizamos, que somos los malos de la fundación. Sí. En fin, así que bueno, yo creo que como pastores veamos estos casos para que no nos suceda luego estas cosas. Para no hacer, sobre todo, yo creo que lo del arzobispo lo peor son estos bandazos que da para un lado y para otro, porque cuando llegaron allí a decirle todo esto, pensando que ya les había dado un poco su autorización, pues le dijeron que no, estaba que echaba chispas. Pues a Santa Teresa del otro lado de España, en estas mismas fechas, le va a pasar lo mismo con el de Burgos. ya lo contamos en su momento. Y eso que era de Ávila. Y eso que era...
Entonces, entonces le preguntaron, pero padre, ¿por qué está tan enfadado? ¿Por qué ha concedido que se dijera la misa? ¿Por qué? Y le dijeron, y dijo él, tengo la contestación que dijo, no pude hacer menos, que harto forcé mi condición, porque no puedo ver monjas, mas no pienso dar nada, que aún a las que tengo aquí a cargo no las puedo sustentar. Es decir, bueno, estoy harto de monjas, bueno, no tengo con qué sustentarlas. Qué bienvenida. Y entonces así se fueron los pobres, ¿no? Sí. Y se pusieron pues a vivir, ¿no? En la casa de esta casa de la familia de Mercado y buscando a ver cómo encontrar una nueva casa en Granada, ¿no? Y entonces, en ese momento en que nos imaginamos cómo estaban San Juan y la hermana Ana de Jesús, les llegó una carta de la madre que se la conoce como la Carta Terrible, ¿no? Es del 30 de mayo de 1582. Se la llama así porque la santa, que sabemos que normalmente en sus cartas, como hemos comentado, pues era muy cercana, amorosa, empática, cariñosa. Bueno, pues en este caso no. En este caso echa una reprimenda tremenda a la hermana Ana de Jesús y lo hace con una dureza extraña, ¿no? Que a los teresianistas yo creo que todavía están estudiando. Alguno mejor ¿Qué le pasó? De que no es puño y letra de la Madre Teresa. ¿Qué le pasó a la madre? Bueno, hay una serie de causas que ella dice, ¿no? Yo me he leído la carta, la verdad es que es tremenda, y dice una serie de cosas, ¿no? Lo primero que le pareció fatal a la madre es que se hubieran metido en la casa de doña Ana de Peñalosa. Yo creo que estaba pensando en la princesa de Éboli. Ya. Y entonces debió decir, no, por favor, otra señora no, meternos en casa de otras personas no. O sea, ¿pero cómo? Le decía en la carta, ¿pero cómo? ¿Cómo puede meterse en la casa de una señora? No. Lo segundo es que lo que le había parecido fatal es que no le hubieran informado. Claro, vamos a ver, ¿cómo va a informar? O sea, es decir, se encontraban en la calle en Granada, no tenían dónde meterse. Esta familia les había abierto las puertas. Las cartas, no es ahora los WhatsApps ni las comunicaciones, claro. Tardaban mucho en llegar. Estamos hablando que la madre estaba en Burgos. Bueno, es un poco por decir, pobrecilla la hermana Ana, ¿no? Lo que se encontró. Lo cierto es que no había informado a nadie, no solamente a ella, sino que no había informado a nadie de lo que habían hecho. No había pedido como autorización, decir, bueno, que se hubieran quedado en cualquier sitio antes de entrar en casa de doña Ana de Peñalosa, ¿no? Y también por otra cosa, que yo creo que cuando he leído yo la carta, es una de las causas que más me parece a mí que pudo haberla molestado, es porque había vuelto atrás, había mandado a unas monjas que habían salido con ellas desde Beas y que eran prácticamente novicias y que las había mandado de una manera así como váyanse, sin nada, sin provisiones, sin ayuda, sin acompañamiento prácticamente. Entonces, yo cuando he leído la carta con detenimiento, pues para entender un poco esta carta terrible, es como que la Madre Teresa le daba mucha pena la situación de estas pobres monjas que habían entrado y que eran como, que habían sido tratadas, aunque eran novicias, que acababan de entrar como las últimas. O sea, venga, vuélvanse ustedes, que no tenemos sitio para ustedes, váyanse para allá, ¿no? Entonces, eso ella en la carta realmente lo dice. Bueno, el que quiera leer la carta de la reprimenda, pues que se la lea, que está ahí la carta. Basta entrar en Google y buscarla. Sí. Bueno, estuvieron 7 meses en la casa de la familia Peñalosa y ya pudieron al final alquilar una casa que está junto al Pinar del Toro, en la calle Elvira. Y aunque, bueno, nos hablan un poco de cómo era doña Ana. Bueno, doña Ana, vamos a hablar mucho de ella porque es una persona muy importante en la vida de Fray Juan de la Cruz. Una hija espiritual de Fray Juan de la Cruz, a la que él consideraba muchísimo. Nada más tenemos que pensar que le dedicó nada más ni nada menos que el poema de la llama de amor viva, lo que significa que no era una señora. Yo lo que pienso cuando recapacito sobre que le escribiera, le dedicara la llama de amor viva, es que Fray Juan sabía que esta señora, hija suya, podía entender la profundidad de ese poema místico tan sublime que es la llama, que lo podía entender, que lo podía seguir, que sabía que era lo que estaba contando, es decir, que estaba en un nivel, como si dijéramos, de camino espiritual profundo y avanzado, siendo una mujer, siendo una seglar, ¿no? A mí me parece. Es decir, que esta es la señora Ana de Peñalosa, no es la princesa de Éboli.
por eso me gusta un poco decirlo aquí, aunque luego iremos hablando de ella mucho, ¿no? Sí. Porque a partir de ahora va a estar muy presente en la vida de Fray Juan. Vamos a hablar lo que nos dicen de este momento de Ana de Peñalosa. Dice, nos hacía limosna, que era con mucha limitación, y muchos días no nos pudiéramos sustentar con lo que esta señora nos daba. Si de los mártires no nos ayudaran nuestros padres descalzos con algún pan y pescado, aunque también ellos tenían poco, por ser año de tanta hambre y esterilidad que se padecía en él Andalucía grandísima. Es decir, que bueno, que tampoco podía la familia Peñalosa pues alimentar y llevar una comunidad, o sea, no tenían posibilidades, y que las pobres pasaban algo de necesidad. Que les ayudaban los padres de los mártires. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de los mártires y vamos a ver la situación que ellos tenían. Cuando veamos la situación que ellos tenían, a mí me parece como increíble que les pudieran dar un pan y un pescado, ¿no? Porque realmente ellos también pasaron, como vamos a hablar ahora, padre, pues mucha necesidad, ¿no? Realmente fundaron en absoluta pobreza. Bueno, los mártires el convento de los mártires de los padres carmelitas descalzos ya se había fundado antes, ¿no? Aunque antes de que llegaran las monjas y ya Fray Juan parece ser que ya probablemente ya era el prior cuando llegaron las monjas, ya era el prior él allí, incluso antes cuando estaba en Beas le debieron de nombrar el prior de los mártires. Lo cierto es que en Beas le van a echar muchísimo de menos a Fray Juan, ¿no? Porque, como hemos dicho en programas anteriores, había estado muy, muy implicado en el gobierno de la comunidad, había propiciado el que entraran nuevas religiosas, en la dirección espiritual, hemos visto también de gente de todo tipo que se acercaba, en la atención a los enfermos, en dirección de muchas personas, ¿no? Pero vamos a ver cómo está Fray Juan ahora en Granada. Cuando el padre nos habla, ¿no? de los sanjuanistas, el padre José Vicente Rodríguez nos habla de qué fue Granada para Fray Juan. Nos dice algo que es muy bonito, ¿no? Nos dice que fue el escritorio de Fray Juan de la Cruz y a la vez fue la obra de construcción de Fray Juan de la Cruz, es decir, mezclándonos estas dos facetas juntas. Es decir, por un lado, en Granada va a escribir los textos de prácticamente todas sus obras escritas, ¿no? Los comentarios de los poemas y muchas cosas, con lo cual Granada es el escritorio, ¿no? Esta vista maravillosa que pues, se puede observar en Granada probablemente es la que él tenía inspirando a la hora de escribir. Pero a la vez es la obra de construcción de Fray Juan, porque no es que Fray Juan estuviera al frente dirigiendo, organizando, planificando, no, es que él fue el obrero, el carpintero, el fontanero, el jardinero, que nos le tenemos que imaginar, ¿no? En todos estos avatares que le caracterizaron en todas las fundaciones. Exacto, pero aquí de manera muy acentuada. Y entonces lo que nosotros podemos sacar de ahí, que a mí es algo que me conmueve profundamente cuando lo pienso, es esa lección de vida que nos da de unir la oración y la contemplación con la vida. Es decir, si vamos a contemplar, a orar profundamente, pero vamos a hacerlo en la vida cotidiana. Sí. En la cocina, friendo unos huevos. En la huerta, plantando unas lechugas. En la obra, levantando una pared, ¿no? Que se puede, y Fray Juan nos enseña a orar y a contemplar en esos momentos, ¿no? Me parece una grandísima lección de vida para todos. Bueno, cuando llegó a Granada, como digo, ya había sido elegido el prior y los descalzos habían llegado en el año 1573, 9 años antes, y se habían asentado allí en este lugar que se llama de los Mártires, porque allí se había levantado una ermita edificada en el año 1492 por la reina Isabel la Católica. Era un sitio donde habían sido martirizados los cristianos, ¿no? Y entonces, luego después, en la época de Carlos V, se había anexionado la ermita a la Capilla Real. Y fue el alcalde de la Alhambra y capitán general de los reinos de Granada el que ofreció la ermita
a los frailes carmelitas descalzos. Pero claro, estaba dentro, como digo, de la capilla real. Y entonces los capellanes de la capilla real pues eran los que podían mandar, los que vamos a ver que tenían muchas prebendas sobre estos pobres carmelitas descalzos que se habían establecido allí, de manera muy precaria, como vamos a ver. Primero porque estos capellanes podían visitarles cuando quisieran, entrar allí, y porque era suyo, y con lo cual no tenían que andar pidiendo ningún tipo de licencia ni ningún tipo de permiso para estar allí. Y segundo, por otra cosa que a mí me ha parecido increíble, ¿no? Es que solo tenían permitido estar 3 conventuales. ¿Solo 3? Entonces, claro, yo creo que ellos lo cogieron como diciendo, vamos a quedarnos a esperar tiempos mejores, Dios proveerá. Es decir, ahora solamente somos 3, ¿no? En aquel momento, ahora aquello, yo lamentablemente no lo conozco, tengo muchísimas ganas de conocerlo, pero creo que es un sitio precioso de vegetación, hermosísimo, pero en aquella época donde estaban allí los frailes no había vegetación, estaba todo seco, estaba pelado, descarnado y no había ni agua para beber, ¿no? Pues ahora hay todo eso. Hay un acueducto que se conserva de la época de San Juan. Luego también efectivamente está pues con una vegetación, un ajardinado muy bonito. Creo que habrá sido fruto de lo que hay sembrado. Es todo fruto de San Juan frailes. y de estos frailes. Lo que sí que es verdad es que las vistas eran espléndidas, como siguen siendo, ¿no? La Vega Granadina, la Sierra Nevada, el Río Genil, el Palacio de la Alhambra, el Generalife, o sea, las vistas de allí son absolutamente maravillosas. Bueno, en un momento determinado llegaron a Granada el padre Ambrosio Mariano y el padre Gracián, y fueron a ver dónde estaban aquellos 3 que podían estar allí. Y cuando vieron las condiciones tan duras en las que vivían, que no tenían ni agua para beber, ni podían comer de nada de lo que cultivaran, dijeron... tipo Durelo. Exactamente, que se iban de allí, que tenían que abandonar aquel lugar, que era imposible la vida allí. Entonces el conde de Tendilla, que es este señor que digo que estaba allí al frente de todo aquello, les anima a continuar, y les dice que él se ocupará de que tengan algo de agua, que les dejará ensanchar su pequeña casita y podrán cultivar un huerto. Pero cuando ya se fueron, el padre Ambrosio y el padre Gracián, y se quedaron allí aquellos pobres, pues de repente el presidente de la Chancillería ordenó de repente que se cerrara el corte de agua, que se destruyeran las cañerías y que se quedaran como estaban antes, es decir, que no tuvieran absolutamente nada. Entonces, en ese momento, el conde les aconseja que se dirijan al rey, por favor. Y entonces fue Gabriel de la Concepción, el padre fray Gabriel de la Concepción, el que se dirige al rey y le pide, por favor, y le debió de decir, mire, si por favor usted no nos permite acceso a agua para poder cultivar, poder beber y todo, nos vamos a tener que marchar de aquí. Y entonces fue el rey nuevamente el que echó una mano a la Orden de los Descalzos y en una cédula real les da 2 reales de agua de aceña para que puedan regar y beber cuanto necesiten. Entonces, bueno, esta célula fue la que les abrió la puerta para poderse quedar, ¿no? Y cuando ya deciden empezar las obras, esperando también que una vez que ya se pusieran a llevar agua, a tener agua allí, a hacer huertas, a hacer construcciones, ampliar, pues que cuando fuera el rey, pues que les ayudara un poco más, es decir, que les siguiera empujando, es decir, no es que les hubiera dejado agua y tal y que no hubieran hecho nada más que dedicarse ahí a sobrevivir, sino que realmente estaban dispuestos. Entonces, para todas estas obras de construcción de este acueducto del que hemos hablado, padre, y de la casa y de todo, pues entonces Fray Juan llamó a su hermano Francisco, que era un experto albañil, para que fuera allí. Y entonces vino desde Medina del Campo. Bueno, como sabemos que tenemos las crónicas de él, nos cuenta que vino de manera, pues muchos días, o sea, un viaje que le costó mucho también desde un punto de vista físico, desde Medina del Campo. Claro. Pero al final, pues allí llegó. Entonces nos cuentan las crónicas que al verle llegar y cómo era tan pobre y tan cansado del viaje que habría venido andando porque no tenía dinero para nada, no, pues se sorprendieron de que fuera el hermano de Fray Juan, ¿no? Sí, sí. Y entonces,
Cuentan que él, al verle, se enorgulleció completamente de verle. O sea, no dijo, ay, pobre mi hermano, ay, pobre cómo viene, ay, qué pobreza, ¿no? Nos dice así que nos dicen que cuando algún caballero pues los visitaba, pues él le presentaba así a su hermano Francisco, decía: conozca vuestra merced a mi hermano, que es la prenda del mundo que más estimo. Aquí trabaja en la huerta y en la obra, y gana su jornal, como los demás peones, porque si no tiene otra hacienda, sino su trabajo. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Bueno, parece ser que cuando estaba allí trabajando en la huerta y pues que también le sorprendía cómo estaba Fray Juan. Es decir, cómo Fray Juan trabajaba, cómo sabía de todo, ¿no? Y andaban un poco todos diciendo, bueno, ¿y este padre qué es? ¿Es un labriego? ¿Es un tejedor? ¿Qué es, no? En eso es lo que vamos a ver en nuestro próximo programa, que vamos a seguir contando todos los detalles de esta fundación de Granada. Una fundación que va a marcar profundamente el espíritu de San Juan y nos lo va a transmitir, y que, como bien has dicho, va a ser el tintero de todas sus obras. Sí, es todo, como se dijimos, todo lo que él podría ver desde la ventana de donde estaba escribiendo, es este lugar maravilloso de los mártires. Y todo lo que se puede visitar allí pues es obra de la mano, del diseño y del trabajo físico de nuestro santo. Muy bien, María Ángel, pues muchas gracias una vez más por acercarnos a San Juan de la Cruz y en esta fundación de Granada que tanto la saboreamos. Y quedamos hasta el próximo programa, Dios mediante, ese último viernes de mes, que ya es julio. Muy bien, pues gracias, María Ángeles. Nos vamos así al final de nuestro programa de la Espadaña del día de hoy con María Ángeles Álvarez en San Juan de la Cruz, su obra y su vida, y en este caso la fundación en Granada. Y yo creo que podríamos dejar como tarea de verano, que siempre hay algo para leer y muy interesante, ese poema de Llama de Amor Viva, que se ha hecho referencia y que tanto nos puede inspirar en este tiempo veraniego. Desde Radio María, La Espadaña, un saludo, Padre Arturo Díaz, y emplazados hasta el próximo viernes, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.